Le agradezco mucho a Rodrigo Salazar, investigador de Plaxo México y quien hizo varios análisis muy interesantes sobre las elecciones de Bolivia, que nos platique sobre Bolivia. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y por tu paciencia. Bueno, me voy a ir muy rápido con esto. La cuestión aquí es la elección boliviana o el combo, como decías, el combo de elecciones en Bolivia de 2019 y 2020, creo yo que forman parte de la primera, la culminación, lo que pudo haber sido la culminación de un proceso de autocratización que venía en marcha en el país, y la segunda, una restauración democrática, al menos hasta donde se puede decir ahora. Entonces, en estos 15 minutos voy a tratar de sintetizar el argumento. Me voy a ir muy rápido sobre los hechos conocidos. El 20 de octubre de 2019 son las elecciones presidenciales en las que Evo Morales es declarado vencedor. Habría sido su cuarto periodo presidencial, de haber seguido todo el rumbo esperado, al menos por el grupo gobernante, tomando lo que llama la atención, tomando en cuenta que el artículo 168 de la Constitución boliviana contempla una sola reelección inmediata. Muy rápido, aquí vemos una rápida o muy apretada síntesis de la historia electoral o reelectoral de Evo Morales. Él accede a la presidencia después de triunfar en las elecciones de 2005, se presenta a reelección en 2009, en el 2014, o para la elección de 2014, el Tribunal Constitucional de Bolivia falla que como la elección de 2009 fue su primera elección, porque fue la primera elección bajo la nueva Constitución de 2009. Esta es una interpretación que, bueno, en principio tal vez a ciertos oídos les suene muy razonable. A lo mejor sí, solo diré, por ejemplo, que en Argentina y en Brasil se reformó la Constitución y siempre con la idea de habilitar a los presidentes en turno, Menem y Cardoso, respectivamente, pero siempre todos los actores políticos del momento entendieron y así, bueno, Cardoso lo respetó, Menem hizo su intento y no le salió muy bien, pero en todo caso se consideró que aunque cambiara la Constitución, una reelección es una reelección, ¿verdad? Entonces ya no hicieron esta cosa de borrón y cuenta nueva como el Tribunal Constitucional Boliviano. En Ecuador, con Correa, del que habló antes Flavia, en Perú bajo Fujimori y en Venezuela con Chávez, sí se hizo esta interpretación de borrón y cuenta nueva, ¿vale? Y el 21 de febrero de 2016, digamos, en la elección de 2014, que ganó Evo Morales, pues ya fue su primera y única reelección permitida bajo ese marco constitucional. Para poder, o bueno, le vino la idea a Morales de presentarse a reelección a pesar de esta prohibición constitucional, así que convocó un referéndum para preguntarle a la población si se podría presentar a reelección, y el referéndum del 21 de febrero del 16 fue negativo. El 51.3% votó en contra. Sin embargo, el Tribunal Constitucional nuevamente falló que estos límites a la reelección violan los derechos de participación de Evo Morales, ¿verdad? Es una interpretación muy similar a la que se hizo para habilitar la reelección inmediata en Nicaragua para el señor Ortega. Bueno, en la elección de 2019, que tenía estos antecedentes de una irregularidad, digamos, en lo que se refería a una prohibición estricta, explícita de la Constitución. Bueno, están los hechos conocidos, no voy a pasar mucho por esto.
en las que bueno, según el sistema electoral boliviano, también como el ecuatoriano, tiene un umbral reducido que se le llama para evitar la segunda ronda. El primer lugar necesita obtener al menos el 40% de los votos, junto con una ventaja de 10 puntos con respecto al competidor más cercano. Según las encuestas del momento, se tenía más o menos claro que Evo Morales quedaría en primer lugar en la primera ronda, pero que si llegaba a ser el caso que pasaran a segunda vuelta, lo más probable, se estimaba, era que Carlos Mesa, el candidato a la oposición, expresidente, resultaría ganador en la segunda ronda. El día de la elección, Bolivia tenía y tiene un sistema llamado TREP, que es similar en todos los sentidos relevantes al PREP mexicano. A las 7:40 de la noche llevaba contabilizado el 87.8% de las actas y Morales tenía más del 40% de los votos, pero no tenía la ventaja en ese momento de 10 puntos sobre Mesa, tenía una ventaja de 7 puntos. En ese momento parecía la segunda vuelta lo más cercano. Bueno, en ese momento, pues pasó algo muy similar a nuestra caída del sistema en la elección de 1988. Se interrumpió el flujo de resultados, ¿vale? Y a las 6:30 de la tarde del día siguiente, las autoridades anuncian los resultados actualizados y bueno, como pueden ver en el dato de la diapositiva, Evo Morales ya con esta actualización nunca se recuperó el flujo, ¿verdad? Ya se anunciaron los resultados totales y Evo Morales ya tenía los 10 puntos de ventaja. Sigue una protesta social masiva, sostenida e intensa durante 3 semanas. Esta parte hay que tenerla muy en cuenta. Aquí yo voy a decir nada más una cosa. Bueno, como una forma de salir de la crisis política, Morales solicita a la OEA que realice una auditoría de la elección, ¿ok? Y se compromete a atenerse al resultado. No me voy a detener en lo que, bueno, a mucha gente le encantaría, que es, le encanta esa discusión, ¿verdad? Que es si fue fraude o no. Yo solo diré, porque bueno, es algo en lo que ya dediqué algunas páginas y está escrito, las dudas sobre el fraude, el hecho del fraude, no son realmente algo que surja hasta que saliera publicado el famoso informe del MIT, ¿verdad? Y en el Washington Post. El informe MIT publicado en el Washington Post lo que hace es darle un nombre lustroso, un nombre prestigioso a un análisis de la elección que ya se había hecho a los 3 días del fraude por el CEPER, este think tank de vinculación claramente bolivariana. No es un mal análisis, solo digo que cuando se publica bajo el sello del MIT y el Washington Post, no es que sea un informe realizado por el MIT y el publicado en el Washington Post, ni siquiera es un análisis realizado por los autores que lo firman. Es un rebranding el análisis, insisto, no es malo, no es un mal análisis, es técnicamente solvente, pero la forma en que fue lanzada bajo el sello del Washington Post y del MIT es de muy dudosa calidad ética porque es engañoso. Hasta ese momento, que insisto, esto es un operativo, ya he escrito sobre el tema, no es necesario que me detenga sobre el punto, no voy a realmente a discutir aquí este tema que es básicamente una discusión partidista, política, ni viene al caso. La OEA detecta una serie de irregularidades, una de las cuales es la interrupción del TREP, solo una de las cuales, tal que recomienda reponer el proceso y Morales acepta. El problema es que las protestas se intensifican en ese momento. La policía y el ejército primero se declaran, bueno, la policía se suma a las protestas
el ejército, antes de lo que todos conocimos, primero hace un conato de rebelión diciendo que no van a reprimir las manifestaciones, y la Central Obrera Boliviana, que es un grupo sindical importantísimo en Bolivia, le pide a Evo Morales que renuncie. Casi de inmediato, el jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, que tiene este nombre fantástico, pues toma la iniciativa no tan fantástica de sugerir públicamente a Morales que renuncie. Todo esto es el 10 de noviembre. Morales y su vicepresidente renuncian, y el 11 de noviembre vienen a México en calidad de asilados, de asilo político, ¿verdad? Esta es la muy apretada síntesis de los hechos que corresponden a una elección. Digo, los hechos que corresponden primero un fraude electoral y después a lo que se considera, ahora voy a ir a eso, un golpe de Estado. En todo caso, después de que Evo Morales sale del país, Yanina Áñez, una senadora conservadora que venía a ser segunda vicepresidenta del Senado, asume la presidencia y es jurada por, sin la presencia de los legisladores del MAS. ¿Ok? A continuación, ahora sigue la movilización popular en apoyo a Morales. ¿Ok? Y hay ahora sí enfrentamientos, bueno, antes también, pero los enfrentamientos son más violentos porque ahora sí el ejército pues le da por disparar, ¿no? Hay hechos muy dramáticos, no es tampoco como que los manifestantes tenían una actitud muy pacífica, en todo caso ahora sí el ejército no tiene problemas en recurrir a las armas. Hay al menos o alrededor de 40 muertos como producto, y lo que ocurre, lo que hace el gobierno de facto o el gobierno interino, como quieran llamarle ustedes, es negociar con los legisladores del MAS una ley que convoca elecciones, por la cual se convoca elecciones. Se elige a nuevos miembros del Tribunal Electoral. De hecho, bueno, es una integración impecable en términos del profesionalismo y la imparcialidad de quienes integran ahora el Tribunal Electoral, y también se acuerda que no va a participar Evo Morales en las nuevas elecciones. Estas se realizan en el año 2020 y no sin cierto nivel de sorpresa, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, que había sido antes, bueno, pues el encargado de las finanzas del gobierno de Evo Morales, un tecnócrata, obtiene el triunfo con el 55.1%. Es una victoria, pues bueno, que uno podría decir tal vez, bueno, no tal vez, humillante incluso para Carlos Mesa, que vuelve a ser el segundo lugar, pero pues con toda esa distancia que no había nada que hacer, y bueno, en su caso reconoció la derrota sin realmente muchos aspavientos, por supuesto tampoco festejando, ¿verdad? Ok, quiero decir aquí sobre esto nada más, es una... para que Evo Morales, desde el momento en que consolida su poder, para que Evo Morales pueda seguir presentándose a una tras otra reelección, esto, y manipulando las reglas a su favor de forma muy rápida, pero espero convincente, haber presentado pues este par de manipulaciones. Les pido que vean la diapositiva. Para eso tuvo que contar con el control de órganos independientes del Poder Ejecutivo. Tuvo que contar, ahí ven cómo descrito, con el apoyo del Congreso, con el apoyo de la Corte Constitucional y con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. Apoyo, ¿qué decir? Pues controlándolos, ¿verdad? Y entonces son órganos nominalmente independientes, pero que siguieron claramente, bueno, pues eran parte de un proyecto de consolidación del poder. Es decir, que, bueno, lo que este proceso supuso y profundizó una desdemocratización o autocratización de Evo Morales, de Bolivia bajo la
presidencia de Evo Morales. Es una desdemocratización vía hegemonía del Ejecutivo, un fenómeno que ha analizado muy completamente el politólogo argentino Aníbal Pérez Liñán. Pero bueno, si hubiese logrado mantenerse en el poder después de las elecciones de 2019, como esto habría sido ya, a diferencia de las elecciones pasadas, que las ganó con todas las de la ley, finalmente un presidente muy popular, pero haberse mantenido en 2019 habría sido un paso ya directo a, pues, hacia un autoritarismo genuino, porque habría sido en contra de la voluntad, contraviniendo ya de manera abierta las reglas del proceso democrático tal y como están especificadas en las instituciones bolivianas. Bueno, eso no pasó, ¿verdad? Eso es algo que no ocurrió. Algo salió mal con esta diapositiva, pero bueno, no es algo que ocurrió por, uno, la movilización popular, dos, el famoso golpe. Yo no soy de la idea de meterme esta cosa de hacerse, ya casi terminó, parece que las opiniones sobre el fraude y el golpe vienen en combo, ¿verdad? Si según nuestras preferencias partidistas en este punto, pues hay gente que tanto cree que no, si sostiene que no hubo fraude, sostiene que no hubo golpe, y si sostiene que hubo fraude, pero que no hubo golpe, pues ya me entienden para qué me hago pelotas con esto. Aquí, oye, yo, digamos, para definir, si finalmente es una cuestión de definición, entonces yo como politólogo, pues voy a buscar una definición aceptada en mi disciplina de qué es un golpe de Estado, y esta, una de las más aceptadas, es la dada por Powell y Time, que definen un golpe de Estado como una acción ilegal emprendida por una élite del aparato estatal. Por supuesto, el lenguaje político partidista ya está tan contaminado que ya las palabras no significan nada, ¿verdad? La gente habla de golpes suaves y estas cosas, o golpes en los que no tiene nada que ver ninguna persona poderosa. Bueno, no, una definición científica de este término nos dice que viene por una élite del aparato estatal y cuyo objetivo es derrocar al jefe del Ejecutivo. No criticarlo, no oponerse a sus decisiones, derrocarlo. Ok, en la medida en que la intervención del general Calimán haya sido determinante en la renuncia de Morales, ¿vale? En ese caso, pues estaría satisfaciendo el segundo criterio. Y en la medida en que el acceso al poder de Áñez haya sido inconstitucional, para hablar de la ilegalidad, entonces sí podríamos estar hablando sin ningún problema de un evento que se corresponde a esta definición técnica de golpe de Estado. Recomiendo aquí mucho la lectura de un artículo del profesor Wolf, publicado en la revista de Ciencia Política, en la que, bueno, es sobre los eventos políticos de Bolivia y se discuten ambas consideraciones, la invitación que es tan amable el general Calimán y la legalidad del acceso al poder de Áñez. Son pues cuestiones que se deben debatir y examinar con atención. No está clarísimo, pero si fue así, sí que fue un golpe de Estado. Y si fue un golpe de Estado, ¿qué podemos decir de si hay un caso comparable? Pues lo hay. El señor Hugo Chávez fue víctima, por ponerlo de alguna forma, de un golpe de Estado en 2002 que tiene propiedades que son similares a las bolivianas. Primero, el golpe contra Chávez se sigue después de una gran movilización popular en contra del gobierno. Segundo, el mando del ejército, su primera rebelión contra el poder del presidente es negándose a usar la fuerza en contra de los manifestantes. Y a continuación, a diferencia de un golpe de Estado clásico, digamos, tanto en Venezuela como en Bolivia, no asume al poder un orangután, ¿verdad?, con pelos en los nudillos, sino que asume al poder un civil identificado con la élite empresarial. En Bolivia fue la senadora Áñez
y en Venezuela fue el señor Carmona, a quien literalmente se le puede llamar con toda propiedad rey por un día, porque eso duró, no solo porque eso duró el gobierno de Carmona, sino por otro par de propiedades, porque a ver, estas son las similitudes con el golpe venezolano. ¿Cuál es la diferencia? El desenlace, ¿verdad? En Bolivia, primero, el golpe de Estado no tuvo el efecto de suprimir a la fuerza política atacada ni al orden constitucional. Se mantuvieron formalmente las instituciones de la división de poderes y el MAS, aunque miembros del gabinete sí que sufrieron persecución, el MAS como tal no fue proscrito y además en general los parlamentarios del MAS quedaron básicamente con toda libertad, pues como para negociar, ¿verdad? En cambio en Venezuela, y aquí está el asunto del rey por un día, Carmona pues decide en cuanto su primera proclama es pues anular el parlamento y prohibir pues todo lo que tenga que ver con chavismo, ¿verdad? Esa es su gran contribución a la historia política de América Latina. Es nuestro último rey por un día, el señor Carmona en Venezuela. En Bolivia, segunda característica, ok, no tuvo este efecto el golpe que es el de suprimir la fuerza política atacada ni al orden constitucional, que es lo que hace un golpe de Estado clásico, un golpe militar, Videla, Pinochet, en Bolivia, Banzer, y ya saben, toda esta gente, ¿verdad? No son estos gorilotas, pero tampoco se restableció el orden previo, ¿verdad? Tampoco se restableció el orden previo, es decir, si vemos en lo que ocurrió después de golpes de Estado en Venezuela y también en Turquía, lo que siguió fue un restablecimiento del orden previo, pero con Chávez y Erdogan recrudeciendo el proceso de autocratización, en ambos casos con distinta intensidad, pero sin duda hubo purgas muy intensas encabezadas tanto por Chávez contra los opositores de Chávez y contra los opositores de Erdogan. Pero entonces, ¿qué sí hubo en Bolivia? Un escenario, si se quiere, intermedio. Es decir, las elecciones devolvieron al poder al MAS, pero se detuvo el proceso de hegemonía del Ejecutivo. En este momento no se puede decir que Arce tiene el nivel de hegemonía que le permitió a Evo Morales reelegirse pues casi todas las veces que quiso, menos una, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, se volvió al poder al MAS, pero no en la situación previa, más allá de que por supuesto pues no es Evo Morales, sino que el proceso mismo de autocratización vía hegemonía del Ejecutivo se revirtió, lo que es muy interesante. ¿Por qué uno puede hipotetizar algunas causas de este interesantísimo resultado en comparación con estos dos que pudieron haber sido, ¿verdad? Y no ocurrieron. Primero, posibles causas. La primera, a diferencia del chavismo con Carmona, cuando Carmona se convierte en rey por un día, deja al movimiento Quinta República sin alternativas, ¿verdad? Y es en ese momento que se reconstituye la coalición gobernante para rescatar a Chávez, porque no tenían alternativas. En cambio, el hecho de que en Bolivia se haya mantenido el orden constitucional, que no se haya proscrito al MAS y que se los haya incorporado en la negociación para convocar a nuevas elecciones, le dio al MAS una expectativa que no tenía el movimiento Quinta República ni el chavismo en general cuando el reinado de un día de Carmona. ¿Vale? Entonces no tenían tanto interés alrededor de devolver inmediatamente a Morales al gobierno. Segunda posible causa, bueno, sería el conjunto de las tres, ¿verdad? A diferencia de Chávez, Chávez hizo algo muy astuto en el golpe de Estado.
estaba recibiendo muchas presiones por firmar su renuncia y se hizo súper güey. O sea, no dijo, sí, cómo no, ahorita, como no tienes una pluma, no tengo, no sirve. De verdad, ¿eh? Entonces, el hecho de que Chávez no firmó su renuncia lo dejó disponible para asumir reasumir el liderazgo en cuanto pasaron a rescatarlo. En cambio, Morales, en el momento en que sale del país, él quiso controlar a distancia el proceso. Créanme que en México y en Argentina no tuvo ningún impedimento para dar instrucciones a sus grupos, pero estaba a distancia, no estaba en terreno, realmente perdió el control del proceso. Y finalmente, a diferencia de Turquía, donde el golpe no se dio en un clima, en Turquía el golpe se dio en un clima de consenso alrededor de Erdogan, de mucho consenso social. En Bolivia no fue así, ¿verdad? En Bolivia sí, en ese momento había una gran movilización y mucho descontento de lo que había estado haciendo Morales para mantenerse en el poder, incluyendo algunos grupos dentro de la propia coalición de Evo Morales. En ese sentido, bueno, de hecho, como secuencia de hechos, es casi idéntico al derrocamiento de Mubarak en Egipto, que hay esta gran movilización popular, grandes manifestaciones, un intento de represión que no funciona y una invitación y hay un Calimán Egipto que públicamente invita a Mubarak a retirarse y Mubarak se retira, ¿verdad? O también en este sentido de ausencia de consenso total alrededor del presidente, pues también el derrocamiento de Yamil Maguad en el golpe de Ecuador en el año 2000 es muy similar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues estos dos últimos factores son los que impiden el restablecimiento del statu quo ante, ¿verdad? Y el primero es el que le da al MAS un interés de largo plazo por restablecer el orden mediante convocatoria a elecciones. No se trata de estar preso, no se trata de huir, se trata de organizarse para presentar candidatos y ganar. Esto es una hipótesis inductivamente generada, es lo que podría explicar lo distintivo de este atropellado proceso por el cual Bolivia, al parecer, todo podría cambiar, pero al parecer revirtió un proceso de autocratización que venía viviendo desde hace ya algunos años. Muchísimas gracias y les agradezco por su paciencia y generosidad.